Gloria a Dios. Buenos días, amados. Dios les bendiga. Vamos a abrir la palabra de Dios para leer. Déjeme recordarle que hoy estamos terminando una serie de prédicas acerca del Evangelio de Juan. Podría parecer el tema bastante inadecuado para el momento que estamos viviendo, porque precisamente estamos, amados, en las vísperas de la Navidad. Quienes le dan seguimiento a todo este proceso comienzan así como cuando en la Semana Santa, la Cuaresma. Así también la Navidad tiene un proceso de celebración para los que siguen el calendario litúrgico. El año pasado seguimos el calendario litúrgico, el anterior también, pero en esta ocasión no hemos seguido calendario litúrgico. Por eso usted le podrá parecer que raro. Ahorita vamos a ver acerca de un tema, la resurrección, y en una semana vamos a estar hablando por un drama que traen los niños acerca del nacimiento. Les van a decir que raro, si el hermano se murió y resucitó ahí por los días de noviembre y diciembre y acaba de nacer de regreso para el 24 de diciembre. Pero es porque, hermanos, como les explicaba, el hermano Juan, el teólogo, conocido así también, su evangelio, les decía yo, lo ha partido en 4 partes. 4. Hoy nos corresponde meditar en la última parte, la parte número 4, y es precisamente 2 capítulos, el 20 y el 21. Como no podemos leer los 2 capítulos, y es en base a esas enseñanzas de los 2 capítulos, vamos a leer unos versículos nada más del capítulo 20 y luego vamos a leer unos versículos del capítulo 21. Póngase sobre sus pies, abra su Biblia en Juan. El Evangelio de Juan. Dice la palabra de Dios, honrando al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu, capítulo 20, el primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro, y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel al que amaba a Jesús, y les dijo: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. Salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Corrían los 2 juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó al sepulcro primero. Hoy vamos a leer del capítulo 21, el versículo 20 en delante. Volviéndose Pedro, vio que le seguía el discípulo a quien amaba Jesús, el mismo que en la cena se había recostado al lado de él y le había dicho: Señor, ¿quién es el que te ha de entregar? Cuando Pedro le vio, dijo a Jesús: Señor, ¿y qué de este? Jesús le dijo: si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Sígueme tú. Este dicho se extendió entonces entre los hermanos, que aquel discípulo no moriría. Pero Jesús no le dijo que no moriría, sino: si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Este es el discípulo que da testimonio de estas cosas y escribió estas cosas, y sabemos que su testimonio es verdadero. Y hay también otras muchas cosas que hizo Jesús, las cuales, si se escribieran una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. Amén. Oremos. Padre Dios que estás en los cielos,
Te pedimos, Señor, que nos des tu palabra, que nos bendigas, Señor, con lo que hoy hemos de meditar en base a estos últimos 2 capítulos de tu palabra. En el nombre de Jesús, ayúdanos a poder, Señor, recibir, en el caso mío, la unción del Espíritu Santo para poder, mi Dios, establecer tu palabra. Mis hermanos, que puedan ser receptivos de tu palabra también ellos. Por Jesucristo te lo imploramos. Amén, Señor, y amén. Tome su asiento, amado hermano. Se habla, por lo menos en la Biblia, lo que hemos estudiado, sean de 10 apariciones que están registradas en los diferentes evangelios, de los cuales Juan registra 3 en estos 2 últimos capítulos. En el 20 y el 21 hay 3 de esas 10 de las que Juan va a estar hablando. Vale la pena mencionar que el gran privilegio de ser la primera en ver al Cristo resucitado es para una mujer que amaba a Jesús profundamente. Vea usted, ese gran privilegio no fue para Pedro, que era el líder del grupo, no fue para Juan, que la palabra de Dios dice insistentemente que era el discípulo amado, el muchachito, el que se le recostaba en el pecho al Señor Jesucristo. Hermanos, ni siquiera fue para la Virgen María, puede creerlo, es su madre. Fue, hermanos, un privilegio para una mujer llamada María de la región de Magdala. Un privilegio tremendo, ver al Cristo resucitado en primicias. El Cristo ya resucitado sigue obrando milagrosamente, realizando portentos sobre la naturaleza y dejando boquiabiertos a sus mismos discípulos que no terminaban de asimilar el evento sobrenatural que estaba frente a sus narices, la resurrección de Cristo. Interesante detalle para la discusión en las células, para los que toman nota, los líderes de célula, y sería este que se menciona aquí sobre la frase: ve a mis hermanos. No debemos olvidar que hasta este punto sus medio hermanos por consanguinidad aún no creían en él. Esa frase se encuentra ahí en esos capítulos. Por razones de tiempo no lo vamos a leer, pero es una frase que le dice a María el Cristo resucitado. Vale la pena aclarar, amados, que este capítulo es también conocido como el anticipo del Espíritu Santo en exclusiva para 11 de sus seguidores, la incredulidad de Tomás y las bienaventuranzas para usted y para mí. También hay una mención de una palabra que en ocasiones he oído incluso en prédicas, otros siervos predicando acerca de este tema, y he oído que cuando el Señor Jesucristo entra y ya glorificado Él con su cuerpo, dicen los hermanos que el saludo fue del hebreo Shalom. No es así. Eso tiene una importancia tremenda, no solo por el hecho de saber el idioma, conocerlo básicamente, mínimamente, sino por las implicancias que este saludo tiene. El saludo, en realidad, cuando el Señor Jesucristo aparece en medio de ellos, es eirene. Esa es la palabra del griego usado para este saludo, muy conocido para todos ellos. ¿Usted conoce a alguna persona que se llama Irene?
Es de ahí precisamente que sale ese nombre, de la palabra original, Eirene del griego, la paz de Jesucristo. Por eso, si usted lee en su casa todo el capítulo, se va a dar cuenta de que cuando el Señor Jesucristo entró, Juan especifica que la puerta estaba cerrada. Entonces, hay eventos de estos capítulos que usted debe de tomar muy en cuenta. El primero de ellos es la forma en que al entrar, que ya vamos a ver en detalle, el Señor Jesucristo a esa tumba, hermano, entró como cualquiera de nosotros, como cualquiera que hubiera sido preparado. Pero curiosamente cuando entran ya a ver el lugar vacío, encuentran todo eso con lo que lo envolvían a uno, especies aromáticas, mantas, todo eso, como si el cuerpo, fíjese bien, esto debe de llamar su atención, salió, se levantó completamente el cuerpo y quedaron ahí las cosas, el sudario, el manto en el que estaba, y todas las especies en orden, todo. Y el sudario que andaba en su cabeza enrollado, de la forma exactamente como se lo habían enrollado en su cabeza. Pero también ese mismo evento debe llamar su atención cuando dicen ellos estaban reunidos 11 y de repente el Señor entra. Acuérdese de que se reunían con miedo a los judíos, se reunían a escondidas y estaban con las puertas cerradas para evitar ser capturados por los mismos judíos y ser relacionados con los nazarenos. ¿Cómo es que el Señor Jesucristo, esto debe de llamar su atención, pudo entrar y aparecer en medio de ellos si las puertas estaban totalmente cerradas? Y ya le he explicado en otras oportunidades que la forma de cerrar las puertas era por dentro, como una especie de tranca que le ponían atravesada a las puertas. No había forma de abrirlas por fuera. Solo por mencionar algo acerca de eso. Juan repite, hermanos, una escena que usted aprendió en el principio del ministerio de Jesús, cuando andaba juntando sus primeros discípulos, y es la pesca milagrosa. Este mismo evento de apertura servirá para cierre con obras maravillosas de las cuales solo algunas pocas conocemos nosotros. La mención de Natanael también es interesante. Aquí se ve en estos dos últimos capítulos. En el último capítulo, recuerde las palabras de Jesús con las que cautivó a Natanael al principio del ministerio. Le dice estas palabras: antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Hermano, Natanael, como todo un buen religioso, estaba adorando debajo de una higuera y tuvo una especie de epifanía en donde él vio, fíjese bien, una revelación estando despierto. No fue un sueño, porque estaba despierto adorando debajo de una higuera. Y eso solo lo sabía Natanael. Por eso cuando Felipe le dice, hemos hallado al ungido, al Hijo de Dios, ven y conócelo, él llegó medio incrédulo. Y cuando el Señor Jesucristo le dice, antes que Felipe te llamara, yo te vi cuando estabas adorando debajo de la higuera. Entonces, este es el Hijo de Dios, definitivamente. Es totalmente convencido por el Señor que era el ungido de Dios. Porque fíjese, estaba adorando y recibió una revelación ahí. Fue él entonces. Y aquí vemos en la mención de Juan también otro evento que se dio al principio y que se repite a posterior para terminar ya el Cristo resucitado. Aquí aparece Natanael nuevamente al fin del ministerio de Jesús, diría yo, como para cerrar con broche de oro.
También se hace mención de las 3 veces preguntadas, y allí nos vamos a quedar un ratito para terminar. Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Y bueno, usted sabe la historia, vamos a meditar de último en esto y el encargo posterior que Jesucristo le diera. Pero para avanzar un poquito con el primero de los temas en desarrollo, el privilegio de una mujer de Magdala. El doctor Lucas dice en 8:2, si quiere tomar nota, que Cristo había echado fuera 7 demonios de la vida de esta mujer, y también Marcos ratifica dicho milagro en 16:9. La cuestión es que esta mujer estaba profundamente agradecida con Cristo por semejante exorcismo. Que si el Cristo de la gloria se hace viejito, se lo aseguro, en la vida terrenal, esa mujer se muere sirviendo a los pies de Jesucristo. Pero mire usted qué tremendo privilegio le concede el Señor por tan férrea entereza de servirle a Él. Ser la primerísima persona en verle resucitado y escuchar del Cristo glorioso su nombre de una forma que solo ella sabía. Una forma peculiar, muy especial de llamarla con tanto cariño, María. Yo tendría que preguntarle, hermano, hermana, cuando usted busca al Señor, ¿cómo el Señor le trata a usted con cariño y de una forma muy singular? No un trato generalizado, sino una forma muy especial. ¿Cómo el Señor le llama a usted? ¿Cómo es el trato especial que mi Señor tiene para con usted en ese momento de la búsqueda? Los sinópticos mencionan otras mujeres que le acompañan al sepulcro muy de madrugada, cuando aún estaba oscuro. Juan solo la menciona a ella. Hermanos, consiste del gran amor que le tenía al maestro, lo que colocaba en una posición muy especial a María Magdalena. Y si usted lee el relato, los sinópticos dicen de que otras mujeres acompañaban a esta mujer al sepulcro muy temprano. Me imagino yo a las 4 de la mañana, a las 5, estando muy oscuro aún. Pero Juan se limita a mencionar solo a esta mujer para hacer énfasis en la tremenda gratitud que esta mujer tenía para el Señor Jesucristo y el regalo posterior que el Señor va a darle, que es de lo que estamos hablando. El privilegio de ser la primera persona de ver al Cristo glorificado. Hermano Julio, parece que tenemos invitados especiales. Ahí detrás de ustedes están. Gracias. Cuando María fue a buscar al divino maestro, encontró la piedra corrida, vale decir, la entrada libre para su encuentro con él. Hermano, una pregunta. ¿Le estamos buscando nosotros de esa forma también? Eso debemos preguntarnos nosotros, a nosotros mismos. ¿Estamos buscando al Señor de esa forma, muy temprano?
Aquí sobre este relato hay una serie de discusiones, no voy a entrar en detalle, pero solo le voy a mencionar una cosa. Cuando el Señor se le presenta a María, hay como 3 postulaciones de por qué María no le conoció. Primero, era muy de madrugada, no había luz, imagínense, en un cementerio. Lo admirable en este caso de María, usted sabe de que normalmente los valentones para entrar a un cementerio son los hombres, pero una mujer siempre tiene mucho temor para ir a un cementerio. Pero fíjese, esta mujer, incluso según el relato de Juan, cuando posteriormente Pedro y Juan habían ido y se van, ella se queda en el lugar del enterramiento. Dice, todos nosotros debemos envalentonarnos como esta mujer de Magdala para buscar muy temprano al Señor. Pero ¿por qué cuando tiene una revelación de ángeles le dicen, ¿por qué buscas entre los muertos al que vive? Y posterior a estar hablando con ellos, presiente, usted ya ha presentido que hay alguien detrás de ella y no quiere ni siquiera voltear a ver. Alguien detrás de ella en un cementerio. Y ella cree que es el hortelano, dice, así dice su versión, y es Reina Valera. El enterrador, pues, el que cuida el cementerio. Entonces le dice, mi señor, si tú lo has llevado, el cuerpo, dime dónde está y yo lo llevaré. Entonces, hermana, yo les pregunto a ustedes, las hermanas, ¿son capaces ustedes de cargar un cadáver? ¿Ustedes solitas? Ya, imagínense que fuera el hortelano, él le dice, sí, lo tengo en preparación aquí, ¿verdad? Una capilla, pero se lo voy a entregar, venga. Y María agarra el cuerpo y se lo lleva, hermano, el cuerpo de Jesús. No, ¿verdad? Tendría que ser una marillona, bien grandota. Pero vea, también ahí hay una enseñanza. Cuando en realidad nosotros queremos tener un encuentro con Cristo, adorarle, a nosotros no nos interesa, no nos debe de interesar nuestra debilidad, nuestra incapacidad. Y María, hermanos, dice, si se lo ha llevado, si tú eres el hortelano y te ha llevado el cuerpo de mi Señor, dime dónde está y yo lo traigo. Y lo que no sabía es que era el mismo Señor que estaba detrás de él. Por eso él le dice, María, ¿acaso no me has conocido? Hermano, y dice la palabra, ahí hay otra palabrita que también hay que conocer la etimología para entenderlo, porque hay unos que tienen la postulación de, no me toques. Usted sabe que la reacción podría ser así, no me toques, porque aún no he subido al Padre. Y esa postura yo la he escuchado un montón de veces, pero no es esa realmente la postura. La palabra, al conocer la raíz, uno se da cuenta que es asirse, agarrarse fuertemente de algo o de alguien. Por eso, hermano, la reacción de María cuando el Señor Jesucristo le dice, así como la llamaba ella, María, es el maestro, y se le avienta a los pies, hermano. Y no lo quería soltar. Y el Señor Jesucristo le dice, suéltame. Esa es la palabra correcta, la traducción correcta es suéltame, porque aún no he subido a mi Padre. Pero ve a mis hermanos, y le da una comisión, ya no dice ve a mis discípulos, ya no dice ve a Pedro, ve, anda donde mi mamá a decirle, no. Y allí quiero hacer el segundo desarrollo de esto, de la comisión que le da a María de Magdala, y le dice a mis hermanos, ve, hay un orden, hermanos,
y usted lo va a encontrar, estudie acerca de esa relación amical que el Señor tenía con sus discípulos y comienza diciéndoles así. Primero, hermanos, comienza un proceso de reclutamiento en donde los discípulos de Jesucristo eran llamados siervos. Vea usted el orden que eso lleva: un discípulo, un siervo, un servidor, alguien que le servía a su raboni, a su maestro. Pero fíjese, después llega el momento en el que estos son tratados como amigos. ¿Por qué? Por un salmo que dice que es mejor un amigo a veces que un hermano, que un cercano. Entonces el trato va siendo gradual, más confianza. Pero ya el Cristo resucitado no se refiere a ellos, no les manda la razón con María de Magdala, ni siquiera como servidores ni como discípulos, sino como hermanos. Ese es un detalle muy importante que no debemos pasar desapercibido. El trato, como ya lo hemos estudiado en otras ocasiones en relación a nuestro Señor Jesucristo escogido, es de forma ascendente. Lo vemos inicialmente llamando a sus discípulos, seguidores. Posteriormente les dice que ya no los llamará discípulos o siervos, sino amigos, para terminar en este momento glorioso de su resurrección llamándole hermanos. Esa es la encomienda que da a nuestra hermana María de Magdala. Dice: ve a mis hermanos y diles que subo a mi Padre y a su Padre, que subo a mi Dios y a su Dios. Fíjese cómo el Señor Jesucristo se está comparando todavía, poniéndose al nivel de nosotros. ¿Ve usted qué gran amor? Llamando a sus seguidores no solo con otros títulos ya conocidos y acostumbrados durante él estuvo en el ministerio, sino ya resucitado, con uno que nos recuerda la supremacía de uno que se igualó a nosotros, rebajándose hasta lo sumo y no aferrándose a su verdadera y eterna naturaleza divina. Se hace llamar como uno entre nosotros y dice: mis hermanos. Romanos 8:29 dice acerca del primogénito entre muchos hermanos, una enseñanza acerca de esa mención que el Señor Jesucristo hace. Usted le encuentra ahí. No vaya a creer un cuento que andan por ahí los religiosos tradicionales. Ponga atención en esto. Los religiosos tradicionalistas dicen y enseñan a sus feligreses que al mencionar esta palabra, mis hermanos, se refería a los parientes en consanguinidad. Bueno, vamos a ver si están conmigo. Mencióneme un pariente en consanguinidad del Señor Jesucristo. ¿Quién se acuerda? ¿Uno famoso por ahí? El medio hermano. Un primo. Menciónenme un primo. Juan el Bautista. Ahí tienen. Hay familiares. Pero también tenía otro hermano que se llamaba Judas. ¿Por qué le digo medio hermano? Porque acuérdese que solo eran hijos ellos de Papá Chepe y de Mamá María. Pero Cristo es hijo de María, pero es hijo del Padre. No es hijo de Papá Chepe. Entonces son medio hermanos esos cuatro que se mencionan en la Biblia. Uno de ellos se llamaba Judas. El otro Santiago, que es el mismo Jacobo, medio hermano también de Jesucristo, que es el que llegó a creer en él. Por una de las apariciones personales, de esta no menciona Juan nada, que le hizo a él en privado. Hermano, eso ha de haber sido terrible. Yo le preguntaba a usted la otra vez que meditamos en esto, si se le aparece a usted un muerto, estuvo en la velación, fue testigo, fue al entierro,
lloró por esa persona y de repente se le aparece, hermano. Yo le decía, no para de correr hasta llegar por lo menos a Popa. Algo terrible. Pero fíjate, Santiago le apareció a él solito, el hermano. Y hermano, le pegó una convertida a ese Santiago que cuando comienza a escribir dice, Santiago, esclavo de Jesucristo. Así dice la palabra de Dios. Doulos de Jesucristo. O sea, se pone lo más bajo. Ya no dice Santiago, medio hermano de Jesucristo, hijo de María y de José y esto y el otro. No. Dice él, esclavo de Jesucristo. Y llegó a ser pastor en Jerusalén. Imagínense. De la iglesia de Jerusalén. Pero ese cuento, hermanos, de que es a sus hermanos de consanguinidad, ese es algo inventado. ¿Para qué lo inventaron? Para justificar, vea usted, el papado. Aquí se justifica el papado, que el papa, entonces él es el jefe de los demás pastores y los pastores de la congregación. Por ahí va la cosa. Pero eso es mentira, hermano. Eso es mentira. Está llamando el Señor Jesucristo, mis hermanos, a sus discípulos, los que habían estado con él, a los que había sido, a los que posteriormente va a ser encomendada la gran comisión a ellos y a los que crean en Jesucristo por la palabra de ellos. Eso está en Juan 7:5, para los que van tomando nota. Hermano, para despotricar ese argumento que tiene la religión católica romana, dígame usted, la palabra de Dios dice en Juan 7:5 que sus hermanos, fíjense, lo dijo en el 7 y ahorita estamos en el 20 y el 21, no creían en él. Hermanos, en una ocasión que los fariseos le mandaron a decir a mamá María, aquí está Jesucristo hablando locuras, diciendo que él es rey y que él es Dios. Mamá María se fue con sus hermanos, los 4, de repente llevaban hasta lazos, ¿verdad? Para llevarlo amarrado, porque estaba hablando puras carambadas, el Señor Jesucristo. Llegó la familia y le dijeron, allá afuera está tu familia. Y dijo Jesucristo en esa oportunidad, mi familia, mi madre, mis hermanos son los que oyen la palabra y la ponen por obra. ¿Cuántos dicen amén? Esa es la familia de Jesucristo. No es que haya estado ignorando, porque él siguió respetando a su mamá y a sus hermanos, siguió amándolos. Pero él quiso ir más allá, ser más profundo en esa enseñanza. Ahí está. Tome nota. Juan 7:5. Ahora bien, si no creían en Jesucristo, ni sus hermanos, ¿y para qué les iba a mandar a decir con María de Magdala, digan que ya resucité, si ni creían en él? Porque no creían en él vivo y ya no digamos resucitado. Si esos hermanos, yo le aseguro que dando gracias a Dios estaban, que se había muerto su hermano que andaba hablando chifladuras por ahí, diciendo que era rey y que era Dios y que era el Hijo de Dios, que era el ungido del Señor. Entonces, hermanos, queda totalmente rebatido. Eso es una farsa. Es a sus discípulos que llama hermano. Estos eran capaces, hermano, sus propios hermanitos de él, de mandarlo a matar de regreso, si sabían de que él había resucitado. Pero les da, como dice la lámina, un anticipo de poder. La venida del Espíritu Santo fue abrumadora y poderosa. Fue algo sobrenatural, con gran estruendo, y se dieron efectos sobrenaturales al estilo antiguo testamentario, que van más allá de las expectativas normales hasta este momento conocidas. Temblor, estruendo, un sonido poderoso que hizo que todos concurrieran a una sola, a un pequeño lugar donde se encontraban orando 120 personas. Fue Pentecostés, donde se dieron una serie de eventos inexplicables desde la óptica humana. Fue la venida del Espíritu Santo a quedarse como, oiga bien, el vicario de Cristo aquí en la tierra, para acompañar, dirigir, enseñar, entre otras cosas, a su iglesia. También sabemos de forma clara que proporcionó facultades poderosas a los discípulos
Y a partir de ese momento ya no fueron los mismos. Pedro pasó de ser un bocón, porque Pedro sí tenía tamaña bocota, exasperado, mecha corta, hermanos, a ser un hombre muy prudente y lleno del espíritu de valor para predicar su palabra. Pasa de ser, hermanos, un lindo gatito a ser un valiente león. De ser un vulgar entre miles a ser un hombre con un léxico que parecía, hermanos, que había egresado de la Universidad de Alejandría con un doctorado en ciencias en todo tipo. Eso usted sabe que fue en Hechos 2.1 y no estamos predicando en Hechos 2.1. ¿Por qué la mención? Entonces, hermano, ¿qué fue lo que sucedió en este lugar? Porque yo sé que lo hice volar, ¿verdad? No haber pensado, el pastor ya se salió del cuadro porque está predicando en Juan y nos ha llevado hasta Hechos 2.1, la venida del Pentecostés. ¿Por qué le menciono esto? Porque hay al menos, hermanos, 2 anticipos en la Biblia del poder del Espíritu Santo. ¿Cuánto se dio el primero? ¿Quién se acuerda? Acuérdense que el Señor mandó, según los sinópticos, Mateo habla específicamente de eso, mandó a predicar su evangelio a 12. Después, hermanos, manda él a 70. A esos les dio anticipo de poder del Espíritu Santo. Acuérdense, hermano, venían asustados. Señor, le dicen, los demonios huían cuando les mencionábamos tu nombre, hicimos sanidades en tu nombre, qué barbaridad, y un montón de cosas. Y el Señor Jesucristo les dijo, no se admiren de eso. Maravíllense de que su nombre está inscrito en el libro de la... Amén. Hubo un anticipo de poder. Aquí hay otro. Viene el Señor Jesucristo y emula, imita un hecho. ¿De dónde? De Génesis. Y Dios creó ¿a quién? Al sello de la creación, a la excelencia de la creación. Dios creó al hombre. Y fíjese que hay una cosa linda que aquí se menciona de regreso. Tal vez usted ya lo había leído, pero nunca lo relacionó. ¿Cuál es la diferencia cuando Dios hizo al hombre, mi hermana Verónica? Usted está recordando. El soplo, el hálito, el neuma. El Señor, mire qué cosa más linda puso, dice el Señor. Hermano, pero el Señor es espíritu. ¿De dónde sacó labios el Señor? Porque puso sus labios en los del hombre que había hecho del Adamá y le dio su espíritu de vida. ¿Con quién más hizo eso? ¿Hizo eso con los monos, con los pericos? ¿Con quién hizo eso? Con nadie, hermano. Solo lo hizo con el hombre. Por eso la creación del hombre es algo precioso, hermano. Porque en lo demás el Señor solo hizo uso de su poder, por el poder de su voluntad, de su palabra, y dijo, hágase, hágase y hágase. Pero en el caso del hombre, dice que usa sus manos. ¿Cuáles manos, hermano? Me dice, si no tenía manos, porque Dios es espíritu. ¿Quién sí tiene un cuerpo? ¿Quién sí? Cristo, hermano. ¿Cuál es el problema? ¿Quién se apareció allá y cuando iba a destruir Sodoma y Gomorra y Abraham le ofrece corderito y come? Y usted puede estar pensando, hermano, pero ¿y no tiene espíritu Dios? ¿Cuál es el problema? Y no es Dios, pues. ¿Y quién estaba ahí? Jesucristo, hermano, y 2 ángeles. Una cosa linda. El Señor Jesucristo vuelve a repetir ese evento del génesis de la creación del hombre cuando sopló su espíritu. Ahora sopla sobre sus discípulos. Y les dice, 11 bien. Solo Tomás no estaba ahí. Y les dice, les doy autoridad.
sopló sobre ellos. Y hermanos, reciben un anticipo, todavía no había venido el Espíritu Santo, no había sido Pentecostés todavía, pero tienen un anticipo especial ellos para ir y soportar esa gran cantidad de presiones que van a soportar cuando después, posteriormente, el Señor le dice, no se vayan de Jerusalén. Pero tenemos miedo, nos andan buscando para matarnos, pero no se vayan. Y se reúnen en el aposento alto a esperar la investidura de poder que iba a venir el Espíritu Santo sobre ellos. Y usted sabe lo que pasó. Pero para eso necesitaban ellos, para tener valor de quedarse, ese anticipo de poder. El Señor repite lo que hizo en Génesis, lo vuelve a hacer para el ministerio de la iglesia, para capacitar a los seguidores. Por eso le digo un anticipo de poder. Entonces, hermanos, ya aclarando, el Espíritu Santo de Dios, hasta este momento ellos se escondían por miedo a los judíos, porque los podrían capturar y relacionar con el Nazareno. Pero a partir de este anticipo de poder del Espíritu que aquí se menciona, ya no son los mismos. Ahora comenzarán a predicar de Cristo por todos lados y a todas las personas sin temores ni escondidas, porque el Cristo de la gloria ha resucitado y les ha comisionado. Ya no serán más discípulos, ni amigos, ni solamente hermanos. Ahora viene una cuarta tipificación. ¿Qué son? Ahora son enviados. Ahora son apostoloi. Es donde sale la palabra apóstoles. Vea, van a ser conocidos como los apóstoles después de esta gran comisión de nuestro Señor Jesucristo para ir y predicar la palabra. Hermano, obras milagrosas de inicio y de fin del ministerio de Cristo. Le mencionaba la pesca milagrosa porque leímos un poquito acerca de esto. Aquí tenemos, en esta oportunidad aparece un personaje, usted tiene que leer detenidamente los dos eventos. Primero, en el primer evento, cuando el Señor andaba reclutando a los que iban a ser sus discípulos, llamándolos para los aprendices, en esta eventualidad que aparece en la lámina, no aparece este hombre del que vamos a hablar. Y es Natanael. Un hombre dedicado de lleno a la meditación en la palabra. Desde entonces, desde antes de conocer a Cristo, él era muy religioso, Natanael. ¿De qué religión era Natanael? ¿Quién sabe? Era muy religioso. Era fariseo, hermano. No van a decir que era católico, porque eso no existía. Era muy religioso. Él hacía las 3 oraciones que normalmente hacía un judío. Donde quiera que lo agarrara a la hora de la oración, él ponía su mantita, así como hacen los musulmanes, y ahí hacía sus oraciones. Por eso el Señor lo vio, lo escogió y lo llamó. Aquí había uno muy religioso, pero que deja de ser religioso y se convierte en cristiano, en seguidor de Cristo. Por eso hacer la mención de esta obra milagrosa, Natanael, y las palabras preciosas del antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Eso está en Juan 1:48. Y se hace mención nuevamente al final, aquí en estos capítulos que leímos, de Natanael, nuevamente. Algo muy precioso. Y ya para terminar, una palabra en la que quiero meditar con ustedes. Los novios normalmente le preguntan a la novia, ¿verdad? O a veces es al revés. La novia le pregunta al novio. Dice, ¿me amas? Sí, tú sabes que te amo. Pero esta pregunta se la hizo Jesucristo
con una gran intención. ¿A quién? Al líder del grupo. Le dice, ¿me amas? Y yo quise poner aquí una lámina en donde es necesario, ya vieron el cuadrito, hoy vamos a ver la palabra, es necesario conocer la etimología de esa palabra. Yo había oído prédicas de buenos pastores, preciosas prédicas, y aquí quiero que pongan mucha atención. Yo había oído prédicas en donde el Señor Jesucristo le dice, Pedro, ¿tú me amas? Y que Pedro le había contestado, sí, Señor, yo te amo. Segunda vez, Pedro, ¿tú me amas? Y Pedro le había contestado, sí, Señor, tú sabes que te amo. Y que le vuelve a preguntar, Pedro, ¿tú me amas? Y que Pedro le había dicho, ya así con la cabeza para abajo, tú sabes que te quiero, afecto te tengo. Y usted sabe que eso va en degradación. ¿Por qué las tres preguntas? ¿Por qué? ¿Por qué 3 veces? Porque acuérdese que fueron 3 veces las que Pedro negó a Jesucristo. Y una de esas veces, fíjese, fue con maldición. ¿Por qué? Porque si él no remaldecía esa situación, ahí mismo lo pescaban y también lo crucificaban. Pero Cristo, en realidad, yendo a la etimología de la palabra, al griego, al original, usted puede verlo, busque en las aplicaciones Logos Calogos, es gratis, y usted allí lo va a encontrar, y busque esta referencia. La línea va de esta forma. Cristo le pregunta, Pedro, ¿tú me amas? Y Pedro contesta, sí, Señor, yo te quiero. Porque agapao es el derivado de la palabra agapetón. Agape, que es el amor que lo da y lo da y lo da todo sin esperar nada a cambio. Es el amor profundo y sincero que el Señor Jesucristo nos enseñó. Pero Pedro usa, y ahí está en el original, usa otra palabra. No le dice al Señor Jesucristo, sí, yo te amo. Esta es la enseñanza correcta. Le dice, sí, Señor, yo te quiero. Ajá, y ustedes que son enamorados, que son novios, ¿qué tal si un día le dice el novio, ¿tú me amas? Y usted le contesta, sí, te quiero. Ya ahí hay degradación. ¿Cómo es eso que solo me querés? Porque el novio espera que le diga, sí, yo te amo. O que se lo diga sin que se lo pregunte, porque eso es lindo. Pero ¿y qué tal si la respuesta es sí te quiero? O puede ser viceversa. Pero vuelve el Señor y vuelve a preguntar. Y dice, Pedro, y están todos. Porque fue en un evento de la pesca milagrosa, la segunda. Pedro, ¿tú me amas? Y Pedro vuelve a contestar. Sí, Señor, yo te quiero. 2 veces. Y viene el Señor Jesucristo y toma ese verbo y le dice, Pedro, entonces tú me quieres a mí. Ahí Pedro, hermanos, se desarmó del todo y le dice, Señor, tú lo sabes todo. ¿Qué sabía Jesucristo? Que él lo había negado, que él había salido corriendo. Pero a diferencia de Judas, que fue y se ahorcó, qué desgraciado ese tipo, ni siquiera pudo comprar un buen lazo, porque hay una versión que dice de que era un lazo podrido, hermano, o la rama estaba podrida, no sé, la cosa que se cayó y se le salieron hasta las tripas del pencazo que pegó abajo, en la barranca. Pero a diferencia de Judas, se ahorcó, Pedro fue y lloró amargamente, dice la palabra, cuando se cumplió la profecía de Jesucristo que le dijo, Pedrito,
cuando el gallo haya cantado, esas 3 veces que canta por en la madrugada, tú me habrás negado también 3 veces. Y hermano, eso estaba en la mente de Pedro. Cuando el Señor le dice, ajá, Pedrito, así que tú solo me quieres nada más. Hermano, ahí se desmoronó Pedro. Y le dice, Señor, tú lo sabes todo. ¿Qué le está diciendo ahí, hermano? Según Juan, ¿qué le está diciendo? Tú eres Dios. Solo Dios tiene esa facultad, hermano, de saberlo todo. Nosotros no lo sabemos todo. Nunca nos vamos a morir y si resucitamos y no vamos a saberlo todo. Jamás. Pero Dios es Dios y Dios sí lo sabe todo. Por eso Juan recalca esto, que Pedro dice, tú lo sabes todo. Porque Juan enseña que Jesucristo es Dios. Y mire, ese juego de palabras le dice a usted mucho. Y luego la encomienda que le hace a Pedro apacienta y pastorea mi iglesia. Te doy el privilegio de seguirme. Porque usted va a encontrar un juego de palabras también ahí en la encomienda. Si usted tiene abierta la Biblia, puede ver la forma en que va. Dice, el mismo Pedro le había dicho a él, si todos estos corren, yo no te negaré, mi vida daré por ti, le había dicho. Ya usted sabe el desenlace de esta triste historia, pero ahora el Cristo de la gloria, ya resucitado, le está recordando en su pregunta insistente, ¿me amas más que estos? Y resulta que Pedro no tiene valor ni siquiera de mencionar la palabra amor, que es ágape. Porque él sabe que le falló a Cristo, pero el Señor, en vez de enrostrar tal falta y decirle, ya ves, Pedro, me traicionaste, no. Hermano, él le está dando el privilegio de seguirle y le encomienda su rebaño. Él le dice así, apacienta, por si usted no sabe qué quiere decir apacentar, es alimentar. Y va en este orden, apacienta mis corderitos. Luego le dice en la segunda vez, pastorea mis ovejas. Y luego le dice, apacienta mis ovejas. Entonces por eso, al resumirlo queda así, Pedro apacienta y pastorea mi iglesia. Porque, como le digo, apacentar es alimentar. ¿Y qué es entonces pastorear? Hermanos, el hecho de que nosotros los pastores pasemos interesados en, hermano, aprenda, inscríbase al curso básico de la Academia Bíblica que tenemos acá. ¿Cuáles son los cursos básicos, hermano? La vida abundante, las bases de la fe, células 1, mi nueva alianza con Dios. Y hay diferentes niveles y escalafones. Antes lo teníamos pegado ahí el cuadro, lo sabíamos hasta de memoria. Pero hermanos, eso tiene un propósito. Cuando yo apaciento a este rebaño que el Señor me ha dado a ustedes, les estoy dando de comer. ¿Qué les estoy dando de comer? Esto. Este es el alimento espiritual, lo que usted necesita. Pero cuando estoy pastoreando, quiere decir que usted va caminando y yo llevo, ¿qué cosa en la mano? Tiene diferentes nombres, ¿verdad? Callado, báculo, yo garrote digo, ¿verdad? Pero imagínense, ¿para qué sirve? Dice, ese palo tenía
una cosa así enrollada. Usted ha visto las películas, usted sabe que así es. ¿Para qué era ese ganchito? Hermano, la ovejita que se iba saliendo, ¿verdad? Encarrilarla. Eso es pastorear, encarrilarla. Hay ovejitas que casi son cabras, no son ni ovejitas, son cabras. Hay ovejitos que no son ovejitos, son cabros. Dice, hermano, el pastor ahí anda, ¿verdad? Que se va a una barranca, que queda por ahí afligida, que se va a ir al abismo, que se la come el lobo, qué sé yo. El pastor deja ese otro montón de ovejas que son obedientes y va por esa oveja descarriada y la toma en sus brazos y la lleva al redil de regreso. Pero esa es la parte linda que a usted le gusta. Pero le voy a decir una parte que a usted no le va a gustar. ¿Qué cree que se hace con la oveja que casi se convierte en cabra? ¡Qué rebelde! Usted la lleva una vez al redil, la lleva otra vez, y se hirió la cura, la sana, la está cuidando, la alimenta, la carga en sus brazos, mientras los demás van caminando, ella va cargada en los brazos del pastor. Pero nomás se compone y vuelve de regreso. ¿Qué cree que se hace con eso? Con ese palo que le mencioné, se agarra la cabrita y se pone sobre una piedra y ¡crac! Se le quiebra una pata. Y después se entablilla y se carga. Ya con la pata quebrada, jamás va a dejar al pastor. Después así toda patojita, pero va a caminar a la par del pastor, cerquita del pastor, y nunca se va a volver a separar del rebaño. ¿Verdad que no les gustó esa parte? ¿Va? No, yo sé que no les iba a gustar, pero yo se la tenía que decir. Porque a nosotros nos gusta cuando nos dicen que el buen pastor su vida da por las ovejas. Vaya, qué bueno que se muere el viejito pelón ese del pastor trabajando por mí. Pero ¿y usted qué? Pero hay parte que no nos gusta. Como le digo, estas palabras en las que yo quería hacer énfasis es precisamente, ahí está el mensaje central que yo quería dejar a ustedes. El alimento espiritual es cuando yo apaciento, cuando el hermano Julio entrega la palabra, apacienta, cuando el hermano Kevin, que me ayuda a predicar, entrega la palabra, apacienta, cuando el hermano Sam, que nos ayuda a predicar, entrega la palabra, apacienta. Este próximo año ya viene en el cuadro de prédicas el hermano Stanley, va a apacentar también las ovejas con unos temas muy lindos que les va a compartir a ustedes. Y no se le olvide para qué sirve el palito, ¿verdad? Para que se comporte como una oveja. Eso es pastoreo también. Eso es pastoreo. Alimento y pastoreo. Llega el momento, hermanos, en que la ovejita puede comenzar también a ayudar al pastor a guiar a otros que son nuevos, los neófitos. Pero hay ovejitas que se hacen grandes y se hacen viejas y gordas y quieren que el pastor siempre las ande cargando. Pero uno, hermano, va a dejar de cargar a aquella ovejita cuando uno ya considera que está preparada y que puede ir al campo y uno la envía para que siga predicando la palabra de Dios. Hermanos, pero sin una preparación previa. Pregúntele a la hermana Jamie cuántos libros se ha comido en estos 3 meses que he estado ahí, cuántas lecturas, cuántos resúmenes ha hecho, cuánto tiempo de ayuno y de oración y de estudio profundo. Eso así es. ¿Por qué? Porque va a haber un momento en que vamos a echarla a caminar sola, de repente acompañada por una misionera experta en el terreno. Yo ya estoy viendo si la mando para África, la hermana Jamie, a Guinea Ecuatorial. Pero fíjese, hermanos, no es fácil. No es cuestión que solo se va a echar a andar. El Señor Jesucristo preparó. Primero, entrenó a sus discípulos, les edificó con su palabra. Les enseñó cómo se hacía el ministerio y luego los envió. Ahora son enviados. Pero vea, estas palabras deben quedarle a usted grabada en su mente, en su corazón. El Señor Jesucristo
le dice a usted esas mismas palabras. Le dice, hermano fulano de tal, ¿tú me amas? ¿Y cómo le contesta a usted? Sí, Señor, yo nomás tantito así, lo del gasto. No, el Señor quiere que le amemos así como Él nos amó primero. Así dice la palabra. Le amamos no porque nosotros seamos grandes en amor, sino porque Él nos amó primero a nosotros. Y que le sirvamos así con la entrega de María de Magdala. Esa mujer de la cual dice Marcos y Lucas lo dicen, le echó el Señor 7 demonios fuera, ¿verdad? La mujer quedó enamoradísima de Cristo. Así quiere el Señor que le amemos. Así esperaba el Señor que le amara su líder principal, Pedro, pero no era así. Pero Él lo reconoce. Así que nosotros debemos reconocer ante nuestro Dios nuestras falencias, nuestras debilidades, y Él nos perdona, Él nos restaura, nos capacita y nos envía. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Oremos, hermanos. Demos gracias al Señor. Hemos terminado la serie de Juan. Demos gracias a Dios porque estamos seguros de que Juan no estaba equivocado cuando decía que Jesucristo es Dios. Amén. Padre, te damos gracias por la oportunidad linda que nos has dado de poder, Señor, aplicar estas enseñanzas que hemos hoy tratado así de manera quizás un poco leve, pinceladas nada más, porque son demasiado grandes como para desarrollarlas en tan breve tiempo. Pero te damos gracias, Señor, porque se nos han quedado en nuestro corazón, y lo que más ha quedado grabado en nosotros es que tú esperas de nosotros servicio en amor, así como esos ejemplos que hemos visto. Gracias, mi Señor, por mis hermanos que hasta este día te han servido con gratitud y con amor, no como sirviendo al liderazgo principal de esta iglesia, sino sirviéndote a ti, Señor, que tú eres Dios, tú eres el dueño de la iglesia. Gracias por redimirnos, Señor, por salvarnos. Permite que mis hermanos continúen lo que le has de dar de vida a cada uno de ellos, sirviéndote de esa forma, Dios, con mucho anhelo, con mucho amor, con gratitud. Y aquellos que todavía no han tenido la oportunidad de servirte, viene un nuevo año, Dios, que nos dará 2024, que ya lo esperamos con ansias, para poder servirte de la mejor forma posible, Señor, como los ejemplos que hoy hemos tomado. En el nombre de Jesús te damos las gracias. Gracias, Señor. Gracias por haber recibido la ofrenda de Cristo, esa muerte vicaria en la cruz, que nos representó a nosotros y que por su gracia, por su amor, por su voluntad, por su entrega, nosotros hemos sido salvados. Gracias, Señor, por lo que nos has dado, por tu amor, por tu bondad, por tu misericordia. Gracias por haber resucitado y haber sido las primicias de todos los que hemos de resucitar por tu amor, por tu poder, por tu misericordia. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén.